La memoria equivocada. El tren avanzaba lentamente entre campos vacíos cuando Martín decidió apagar el teléfono. Lo hizo más por cansancio que por necesidad. Llevaba semanas huyendo del ruido constante de la ciudad, de las llamadas sin respuesta y de la sensación persistente de que algo en su vida había comenzado a moverse sin él. Frente a la ventanilla, el paisaje gris parecía una fotografía antigua. El destino era un pequeño pueblo llamado Valdemora, un lugar del que apenas había oído hablar antes de recibir la carta. La carta era sencilla, sin remitente, solo una frase escrita a mano. Si aún quieres saber qué pasó aquella noche, ven. Martín había intentado convencerse de que no debía ir. Después de todo, habían pasado 10 años desde el incendio, 10 años desde que su hermana Laura murió en aquella vieja casa de verano, y 10 años desde que él decidió no volver a hablar del tema. Sin embargo, ahora estaba allí, viajando hacia un recuerdo que creía enterrado. El narrador, ese observador silencioso que acompaña las decisiones humanas incluso cuando parecen irracionales, podría decir que Martín no viajaba hacia un lugar, sino hacia un momento detenido en el tiempo. El pueblo lo recibió con calles vacías y un silencio espeso. El hotel era pequeño y anticuado. La recepcionista apenas levantó la mirada cuando él firmó. ¿Viene por la casa?, preguntó. Martín tardó un segundo en responder. Supongo. Ella no dijo nada más, pero esa palabra quedó flotando entre ambos, como si todos supieran algo menos él. La casa estaba a las afueras, al final de un camino de tierra que parecía haber olvidado el paso de los coches. Desde fuera parecía más pequeña de lo que recordaba. Las ventanas oscuras, la pintura descascarada. Aún así, una extraña familiaridad lo golpeó con fuerza. Era como mirar una cicatriz vieja. Entró usando la llave que alguien había dejado bajo una piedra, exactamente donde solían esconderla cuando eran niños. El interior olía a polvo y humedad. Cada paso levantaba ecos suaves. Martín avanzó despacio, reconociendo muebles cubiertos con sábanas y cuadros torcidos. El lugar parecía esperar algo, quizá esperarlo a él. En el salón encontró una silla colocada frente a la chimenea, como si alguien hubiera estado sentado allí recientemente. Sobre una mesa, una grabadora antigua. La encendió. Una voz comenzó a sonar. Era la de Laura. Martín dio un paso atrás. El sonido era claro, demasiado claro para ser un simple recuerdo. Si escuchas esto, decía la voz, es porque por fin has vuelto. La grabación se cortó. El silencio de la casa se volvió más denso. Pasó las horas siguientes revisando habitaciones. Encontró fotografías antiguas, algunas que no recordaba haber visto nunca. En muchas aparecían él y su hermana C, siempre sonriendo. Pero había algo raro. En varias imágenes, detrás de ellos, aparecía una figura borrosa que no lograba identificar. Cuando cayó la noche decidió quedarse. Quizá por obstinación, quizá porque sentía que abandonar ahora sería dejar algo incompleto. No tardó en escuchar ruidos, primeramente crujidos suaves, luego pasos en el piso superior. Martín se obligó a pensar racionalmente. Casas viejas hacen ruido. El viento mueve cosas. Pero aún así subió las escaleras con el corazón acelerado. El pasillo estaba vacío. Una puerta al final, sin embargo, estaba abierta. No recordaba haberla visto antes. Entró. Era el antiguo cuarto de Laura. Todo parecía intacto, como congelado en el tiempo. Sobre el escritorio había un cuaderno. Lo abrió. No era un diario infantil, eran notas recientes. Él volvió hoy. No recuerda bien lo que pasó. A veces creo que se protege olvidando. Martín dejó el cuaderno lentamente. Aquello era imposible. Las noches siguientes fueron iguales. Ruidos, sombras, objetos movidos, una sensación constante de que alguien lo observaba. Empezó a dormir poco, a cuestionar lo que veía. Una madrugada encontró la grabadora encendida sola, repitiendo fragmentos incompletos de la voz de su hermana. No fue un accidente, decía. El narrador podría decir que el misterio en este punto ya no estaba en la casa, sino dentro de Martín, porque cuanto más investigaba, más dudaba de sus propios recuerdos. Finalmente encontró un cajón oculto bajo el suelo del estudio. Dentro había recortes de periódicos sobre el incendio. Uno llamó su atención. El titular era claro: joven muere en incendio, hermano sobrevive. Pero el nombre del sobreviviente no era el suyo. Era Laura. Martín leyó una y otra vez, incapaz de comprender. Siguió buscando hasta hallar un informe policial. Los detalles eran confusos, pero una frase sobresalía. El cuerpo hallado no pudo ser identificado con certeza debido al estado de los restos. El suelo pareció inclinarse bajo sus pies.
Esa noche, sentado en la oscuridad del salón, volvió a escuchar pasos. Esta vez no subió a buscar, esperó. La figura apareció lentamente al final del pasillo. No era un fantasma, era una mujer, Laura. Más adulta, más cansada, pero inconfundible. Martín no pudo hablar. Ella se sentó frente a él como si aquello fuera lo más natural del mundo. Sabía que volverías, dijo suavemente. La verdad salió a pedazos. Después del incendio, Martín había sufrido un colapso psicológico. Los recuerdos se fragmentaron. Durante años creyó que él había sobrevivido y que Laura había muerto, pero fue al revés. Ella había vivido. Él había sido quien desapareció, no físicamente, sino mentalmente. Te fuiste, dijo ella. No recordabas quién eras. Los médicos pensaron que era mejor dejar que reconstruyeras tu vida. La casa, las cartas, las grabaciones, todo había sido un intento de ayudarlo a recordar. Martín sintió que el mundo se movía lentamente, como si cada pieza encajara de golpe. Entonces, ¿quién soy? Laura sonrió con tristeza. Eres Daniel. El nombre cayó como una piedra en el agua. Daniel, no Martín. Comprendió entonces que incluso el narrador había mentido. O quizá no había mentido, sino seguido la versión que el propio protagonista creía cierta. Porque la memoria humana no busca la verdad, busca la supervivencia. El amanecer comenzó a colarse por las ventanas. Daniel, o Martín, o quien hubiera sido durante años, se levantó lentamente. La casa ya no parecía amenazante, solo vieja. ¿Y ahora qué? Preguntó. Laura lo miró con ternura. Ahora decides si quieres recordar o seguir siendo quien inventaste. Cuando él salió al exterior, el aire era frío y claro. El pueblo despertaba lentamente. Detrás de él, la casa permanecía en silencio. Y quizá el verdadero misterio no era lo que había pasado allí, sino cuánto de nuestra identidad está construido sobre recuerdos que podrían no ser reales. Porque todos, en algún momento, somos narradores poco fiables de nuestra propia historia.